Primer libro de Reyes, capítulo 19, desde versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues él el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate, come, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Vuelve, vete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, mediante Jesucristo recurrimos a su santa y divina presencia, guiados por su Santo Espíritu, pidiendo que gracia emane de su trono, pidiendo que virtud emane de su trono, con el propósito de edificar a su iglesia, con el propósito de dar una palabra a su iglesia, de alentar, guiar, levantar, direccionar
a su pueblo santo, a los escogidos, por los cuales usted ha dado su propia vida. Señor Dios Todopoderoso, pedimos que esta palabra sea expuesta con fidelidad, con gracia, con virtud, con el respaldo de su Santo Espíritu, con amor, con compasión y con reverencia, con mucho temor delante de Dios y también, Señor, con un temor delante de su pueblo, que su pueblo sea edificado, que su gracia abunde, Señor, y que por encima de todo, usted, Dios, sea exaltado en todo y por todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En el día de hoy hacemos un paréntesis en nuestras series de los Yo Soy. Y hacemos un paréntesis que es necesario y que procede de parte de Dios para traer una palabra a nuestras vidas. Tal vez esta palabra sea la que va a cambiar la perspectiva de su vida cristiana. Tal vez sea esta palabra que usted nunca ha oído, que no estamos acostumbrados a oír, que va a cambiar ese chip de nuestra perspectiva de servir a Dios. Porque en el día de hoy yo quiero hablar sobre un tema que no es comúnmente hablado, predicado ni enseñado. Por ende, los cristianos cuando se ven envueltos o involucrados en estas situaciones no saben cómo enfrentarlas. Yo en el día de hoy quiero hablar sobre los periodos de sequía espiritual. Y es interesante que estos periodos de sequía espiritual son común en la vida de los hijos de Dios. No es algo ajeno. Es común. Es algo normal que todo cristiano durante la historia lo ha experimentado. David Wilkerson ya habló hace varios años atrás sobre este tema. Escribió un artículo sobre la sequía espiritual. Y cuando vino esta palabra, mientras yo oraba, yo me recordaba de aquel artículo. Posteriormente, cuando yo ya sabía lo que tenía que predicar, recurrí nuevamente a aquel artículo y lo leí nuevamente. Y él dice que es algo común en los cristianos, en los hijos de Dios, en los creyentes, en los salvos, experimentar periodos de sequía. Y es más, él dice que él tuvo mucha cercanía con varios hombres de Dios, incluyendo a Leonard Ravenhill, donde esos hombres de Dios abrían su vida a él, que era más joven, para comentarles sobre estos periodos de sequía. Y él se cuestionaba dentro de sí, diciendo, pero ¿cómo estos hombres de Dios? ¿Cómo puede ser esto? No, hay algo mal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la causa? Y se cuestionaba. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y la vida cristiana, él mismo, David Wilkerson, experimentó estos periodos de sequía durante su ministerio. Por lo consiguiente, estos periodos de sequía son parte de la vida cristiana. Sin embargo, ¿por qué causa para nosotros, para muchos de los que están oyendo o van a oír esta predicación, es algo que está hablando, algo desconocido? ¿Sabe por qué causa? Es por la causa de la introducción del humanismo dentro de la iglesia. Es por la causa de esas filosofías antropocéntricas que se han apoderado de la iglesia. Es que esta palabra es desconocida. Es por causa de esa confesión positiva, esa palabra de fe. Es por causa de la teología de la prosperidad. Es por causa de esos movimientos de sanación, que usted tiene que estar siempre sano.
que el cristiano no puede sufrir, que el cristiano no puede obtener derrotas. Es extraído de fuera de contexto aquel versículo de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el cristiano no puede estar triste, el cristiano no puede pasar sequía, el cristiano siempre tiene que ir de victoria en victoria. Mentira. La vida cristiana no es así. Si usted estudia la historia de la iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis, y de ahí la historia del cristianismo desde el primer siglo hasta los días actuales, todo creyente pasó por estos periodos de sequía. Y Elías, el gran profeta Elías, también pasó. David también pasó. Vea los salmos de David, cuando él muchas veces describe aquellos periodos de sequía, que dicen que se estaban apoderando de él. Él dice que cuerdas del infierno le habían rodeado o atado. Él describe periodos de sequía espirituales extremos. El apóstol Pablo sufrió periodos de sequía, esos periodos de tristeza. El apóstol Pablo dijo que todos lo habían abandonado cuando él estaba en la cárcel. Solo Lucas está conmigo. Pablo dice que por parte de Dios, por permisión de Dios, le fue enviado un aguijón en la carne. Periodo de sequía. Cristo, después de ser bautizado y confirmado que Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, confirmado delante de Juan el Bautista, ¿qué es lo que hace Cristo después? Va al desierto, periodo de sequía, para ser tentado por Satanás. Entonces la vida cristiana, o dentro de la vida cristiana, van a haber periodos de sequía. Tal vez usted ya enfrentó periodos de sequía. O tal vez usted enfrentará periodos de sequía. O quizás está enfrentando hoy periodos de sequía espiritual. Y en el día de hoy yo quiero hablar sobre eso, sobre los periodos de sequía espiritual. Y vamos a ver la vida de Elías. ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que pasa durante estos periodos de sequía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? O tal vez usted está en un periodo de sequía, el cual usted no ha identificado y no sabe cómo salir de esa situación. O no sabe cómo enfrentar esa situación. Entonces vamos a ver un poco sobre el periodo de sequía. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es? ¿Qué sucede durante estos periodos de sequía? Y vamos a analizar este pasaje bíblico de Primera de Reyes 19. Y lo primero que debemos entender, la situación, todos conocemos este pasaje, es conocido, predicado, enseñado. Pero algo que tenemos que entender del contexto del pasaje, debido a la situación que Elías enfrentó, él inicia un viaje con un propósito. No es casualidad, Elías no dijo voy a correr, no, él tiene un propósito durante su viaje. Y el rumbo de Elías, el destino de Elías era el monte Horeb. ¿Para qué? Para buscar a Dios. ¿Para qué? Para buscar respuestas de parte de Dios. Y no solo buscar respuestas, sino para Elías mostrarles, mira a Dios. O sea, de una forma, tampoco era la forma correcta. Pero él quería respuestas de parte de Dios. Entonces él inicia un viaje. El versículo 1 dice lo siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y
cómo había matado a espada a todos los profetas. Es interesante marcar esto. Todo periodo de sequía espiritual es precedido de un auge espiritual, de un clima espiritual, de una victoria espiritual. Entonces, antes de un periodo de sequía espiritual, hay victoria espiritual, hay triunfos espirituales. Y es lo que enseña el texto, dice, Acab dio a Jezabel la nueva, esa noticia de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías había hecho descender fuego del cielo y ese fuego consumió el holocausto y mandó al pueblo de Israel a sacrificar a los 450 profetas de Baal. Entonces esa era la nueva que Acab fue a darle a Jezabel. Entonces Acab estaba anunciándole a Jezabel las victorias de Elías. Y si volvemos más para atrás, el historial de Elías muestra cómo Elías oró y cesó la lluvia. Luego Elías ora y vuelve la lluvia. Elías da una profecía sobre que iba a venir la lluvia a Acab y luego comienza a correr de forma sobrenatural y traspasa, llega antes que el carruaje de Acab. O sea, ¿cuántos milagros, si vemos la vida de Elías, cuántos milagros ya no habían acontecido? ¿Cuántas experiencias espirituales Elías ya no había obtenido? Y si analizamos su vida, ¿cuántas victorias espirituales antes usted no tuvo? El primer amor, esa devoción, ese tiempo que pasaba usted en oración. Victoria, ¿dónde el pecado? No había lugar para el pecado. Donde el pecado era así, vencido, fácil, victoria. Victoria sobre el mundo, victoria sobre la carne, victoria sobre Satanás, victorias. ¿Cuántas victorias? ¿Cuántas almas ganadas? ¿A cuántas personas no le predicaba tan fácilmente? Se paraba y predicaba públicamente, sin temor alguno, victoria. Señales, prodigios. En ocasiones oramos por personas y personas fueron sanas. Victorias. ¿Cuántas victorias? Vea su historial. Vea su historial. Vuelve hacia atrás. Recuerde cuántas victorias del momento que fue salvo en adelante. Cuán fácil era la vida cristiana. Parecía que andábamos sobre las nubes, de victoria en victoria. No había nadie que nos parara. Y Elías estaba así, victoria tras victoria. Experiencia tras experiencias con Dios. Era conocer a Dios, conocer su palabra, nuevas doctrinas que antes no conocíamos, comenzamos a conocer doctrinas bíblicas, tras doctrinas, ¡wow! Extraordinario, victorias, conocimiento tras conocimiento, venía, y como que de repente todo paró. Entonces es interesante analizar, y también David Wilkerson hace mención de eso, de lo que precede a esos periodos de sequía espiritual. Es experiencias profundas con Dios. Y eso también es algo que nosotros debemos tener cuidado. A través de cada experiencia profunda que nosotros tengamos con Dios, debemos prepararnos para posteriormente enfrentar un periodo de sequía. David Wilkerson dice que en una ocasión él estaba predicando y él dice que en el púlpito comenzó a alabar a Dios y a glorificar y a tener una experiencia profunda con Dios. Fue tal la experiencia que él tuvo que él
Pensó en sí mismo diciendo, nunca más vuelvo a caer. Después de esto no seré jamás el mismo. Después de esto predicaré con más intensidad, con más poder. Señor, después de esto no hay lugar para nada, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para la tristeza. Yo me sentiré gozoso. Una semana después vivió el periodo de sequía más avasallador en su vida. ¿No hemos experimentado nosotros eso? Cuando estamos en el culto, vamos a un lugar, a una conferencia, oímos una predicación y oramos y leemos la Biblia. ¡Wow! Extraordinario. Periodo y vencemos al otro día el pecado y ya al otro día nuevamente. Y triunfos. Un mes después, tristeza. Derrota. ¿Por qué? Porque entramos en un periodo de sequía. Entonces es muy importante comprender que después de esas experiencias, de ese conocimiento o de esas gracias de Dios que nos concede, vendrán periodos de sequía. Después de ese primer amor, vendrán periodos de sequía. Versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de unos de ellos, de los 400 profetas de Baal. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue fuera, y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Los periodos de sequía tienen causas, tienen orígenes. No son porque sí, se originan por alguna causa específica. Y las causas pueden ser múltiples, variadas, diferentes, muchas. Sin embargo, todas cuelgan de uno de estos tres factores que la Biblia menciona. Las causas pueden ser el mundo, Satanás o aún nuestros propios pecados. Si leemos el versículo 2 dice, el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Jezabel hace un juramento para matar a Elías. Es como si Jezabel jurara a Baal. Si al día siguiente Elías no estaría muerto, vas a estar sí o sí muerto. Es una amenaza. Y es algo como que ella lo da por hecho. Mañana estarás muerto. Y de no ser así, que los dioses me pulvericen con su ira. Entonces, debido a la amenaza que Elías sufre por parte de Jezabel, él huye. Debido a esa amenaza, Elías comienza un periodo de sequía espiritual. ¿Quién era Jezabel? La esposa de Acab. ¿Quién era Acab? El rey de Israel. Y la esposa de Acab adoraba a dioses ajenos. Baal, el dios de la fertilidad. Imagínese, ¿qué haría usted si la esposa del presidente, vamos a reducir, el presidente de Chile, lo amenaza a usted de muerte porque sirve a Dios? Ese nivel, imagínense para que tengamos una idea, ese es el nivel de la amenaza
que Elías estaba enfrentando. Y aquí podemos ver dos influencias. El mundo, porque ¿quién gobernaba? El sistema estaba siendo dirigido por Jezabel. El gobierno era ejercido, acá era un monigote de Jezabel. Jezabel estaba gobernando. Baal, o el culto a Baal, era la religión institucional. El mundo, Jezabel amenazando. Pero por detrás también estaba Satanás, el diablo, los demonios influenciando a Jezabel. Y podemos ver aquí que la sequía espiritual tenía causa. Era la amenaza de Jezabel, influenciada por el mundo y influenciada por demonios. Y Elías analiza, después de haber hecho esas tremendas señales y esos tremendos milagros, él ve que Jezabel no se arrepiente. Que Jezabel no procede al arrepentimiento. Y es más, lo opuesto, le amenaza. ¿Y qué hace Elías? Huye a Beerseba. Y Beerseba estaba ubicado a 160 kilómetros al sur de Jezreel, en la frontera de Judá. Nótese, ¿dónde Elías ejerció su ministerio? En Israel, reino del norte. ¿Dónde Elías ahora huía? Jezreel, Judá, reino del sur. O sea, Elías salió del reino. Era tal el miedo que Elías tenía, tal la amenaza, que él huye. ¿A dónde estar? A buscar seguridad. Estar lo más lejos posible de Jezabel. Causa 160 kilómetros. Es decir, es ida y vuelta a Santiago más 6 kilómetros más. Imagínense, eso es lo que Elías tuvo que caminar para huir de Jezabel. 160 kilómetros. Y tal vez esa sea nuestra situación. Quizás esa sea su situación. A lo mejor es el mundo, o a lo mejor es Satanás, o tal vez sus propios pecados que lo hacen entrar en un periodo de sequía y usted comienza a huir de esa causa, como Elías, a huir. Es que, Señor, no hay victoria. Es que, Señor, es que no se convierte. Entonces entro en un periodo de sequía. Es que, Señor, mis familiares son tan duros que han visto el obrar de Dios en mi vida, a través de mi vida, y no se convierten. Y yo comienzo a entrar en un periodo de sequía espiritual. Sin embargo, recordemos que Elías tenía un propósito. Él salió con un propósito. Oye, está la amenaza, él quiere huir, sí, pero la huida tenía un propósito: ir a Dios. Buscar alguna respuesta de parte de Dios. Entonces, estos periodos de sequía tienen causas. El mundo, Satanás o nuestros propios pecados. Versículo 4. Y en este versículo vamos a poner atención, porque aquí vamos a analizar, yo creo, lo que define este texto, o muestra ya lo que Elías experimentó. Versículo 4 dice lo siguiente: y él se fue por el desierto un día de camino, es decir, como 25 kilómetros había ya caminado. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se coloca debajo de un enebro. El enebro era un árbol que aproximadamente tenía 3 metros de alto. Y era un árbol perfecto para tomar
sombra. Cubría lo suficiente del sol. Y debajo de ese enebro Elías da la declaración y dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida. Los israelitas creían que el suicidio era una afrenta, un insulto para Dios, por lo cual el suicidio no era una opción para Elías o para los israelitas. No era una opción, no era una chance. Sin embargo, Elías deseaba la muerte. Elías se desanimó al ver que no sería capaz de llegar a Oreb y obtener respuesta de Dios. O sea, el desánimo de Elías, nótese, era por las siguientes causas. Vemos lo que ocurrió con Jezabel. Jezabel le estaba persiguiendo, quería matarle, no se había arrepentido y Elías ya iba desanimado. Luego camina 160 kilómetros rumbo a Oreb. Sin embargo, 160 kilómetros ya caminó, dejó su criado atrás en Berseba y camina. Y luego de esos 160 kilómetros ya hay 25 kilómetros más que había caminado desde que dejó su criado en Berseba. Y ahí se recuesta debajo del enebro y dice a Dios y pide a Dios que le quite la vida. O sea, Elías ya no daba más. Elías ya no soportaba más. Era la presión de ser perseguido, la decepción de que Jezabel no se había arrepentido después de ver los milagros de Elías, después del agotamiento físico de caminar 160 kilómetros hasta Berseba, luego 25 kilómetros más rumbo a Oreb, y Elías ya no aguanta más. Y esto es lo que muchas veces se trata, eso se conoce. Que en esos periodos de sequía espiritual, los creyentes caen en una profunda tristeza, caen en depresión espiritual. Y es el caso de Elías. Elías no soportaba más. Y él pide a Dios, quítame la vida. Sabemos que él no se suicidó por causa del conocimiento que los israelitas tenían de Dios. Y que creían que el suicidio era algo abominable, que algo que ofendía a Dios. Por causa de eso Elías no llegó al suicidio. Sin embargo, la depresión espiritual que Elías experimentó, si Elías no hubiese sido israelita, lo más probable es que él hubiese cometido suicidio. Entonces Elías cae en una profunda depresión. Y es evidente, cuando alguien no quiere vivir, es evidencia de una depresión. Es evidencia. Elías ya no estaba feliz. Elías ya no estaba gozoso. Elías ya no tenía expectativas. Elías ya no tenía ánimo. Es más, las victorias de Elías ya habían quedado en el pasado. Y las victorias de Elías ya no estaban en la memoria de él. Ya no venían como algo para alentarlo. Ya Elías no estaba recurriendo a nada que Dios había hecho para tener expectativa o ánimo. Ya Elías no estaba recordando que había sido sustentado por Dios mediante cuervos en el arroyo. Elías había olvidado que había vencido a los 400 profetas de Baal e hizo descender fuego del cielo a través de su oración. Elías había olvidado del obrar de Dios en su vida y cayó en una profunda depresión en ese periodo de sequía. Y aquí se ve a lo que puede llegar un periodo de sequía. Elías estaba abatido. Elías no tenía expectativa. Elías no tenía motivos por los cuales vivir. Es más, él planificó un viaje
Y ese viaje tenía el propósito de buscar a Dios, de obtener una respuesta de parte de Dios. Sin embargo, durante ese viaje, él no soportó, no aguantó más la presión, no aguantó más la búsqueda. Durante su camino a Horeb, Elías se sienta debajo de un enebro y desea morir. Elías estaba desistiendo. Elías quería abandonar su fe. Elías ya no quería vivir más. Elías ya estaba decepcionado de la vida, no tenía expectativa, él pensaba que era incurable, insolucionable su problema. Y tal vez en este periodo de sequía usted esté así, como Elías, deprimido, con tristeza abrumadora, con problemas que no puede solucionar. O tal vez esté siendo perseguido por personas hablando mal de usted, personas haciéndole la vida imposible. Y tal vez esté así, depresivo, como Elías, en un profundo estado de depresión espiritual, seco, abatido, decepcionado. Es más, Elías iba rumbo a buscar a Dios, a obtener una palabra de parte de Dios. Tal vez usted buscó a Dios en oración, en la palabra, y no obtuvo respuesta, y está ahí abatido. Tal vez Dios no lo está sacando de ese periodo de sequía, de esa depresión espiritual, de ese desánimo, de ese desaliento. Y usted comienza a estar más triste y quiere morir. Y esa es la situación actual de muchos creyentes. No es algo que nosotros podemos omitir, es la realidad, es lo que nosotros enfrentamos día tras día. Vemos un gran número de creyentes desanimados, que no saben identificar que están pasando un periodo de sequía, de depresión, y están desanimados, quieren morir, quieren tirar todo, no quieren nada más con la vida cristiana, ni con Dios. Es tanto el pesar, es tanta la tristeza, tanta la presión, tanta la crisis, tantos los problemas, tanto las persecuciones que no soportan. Y quieren como Elías. Elías quería una respuesta de Dios, sí, pero también Elías quería mostrarle a Dios, refregarle a Dios. Mira, no se convirtieron. Tal vez usted está así, mira Dios, he orado, ¿dónde está la respuesta? He ido a tu palabra, he aplicado eso, ¿dónde está tu respuesta? Tal vez esté así. Está en sequía espiritual, depresión espiritual, crisis. Crisis. Y no soporta, no aguanta y no encuentra salida. Estás como Elías, se tira y dice, Dios, quítame la vida. Pum, dormir. ¿Has visto a esas personas que no consiguen levantarse? Que ya no consiguen hacer su vida común, no consiguen levantarse, no consiguen dormir bien, no consiguen asistir a sus trabajos. Les da lo mismo si se bañan o no se bañan, si comen o no comen, tienen un desorden alimenticio, tienen un desorden para dormir, tienen un desorden en su vida, depresión, crisis. Y no solo hablo del mundo, estoy hablando de creyentes. Sequía espiritual. No hay respuesta de parte de Dios. Parece que los cielos se cerraron. Y no hay una palabra de Dios. Cuarto ítem que vamos a abordar. Desde versículos 5 al 8 dice así. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió,
y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuarto, yo quiero que se grabe esto en su mente, en su corazón, en su vida. Y lo grabe para siempre, durante su peregrinaje en esta tierra, para siempre. Dios sigue cuidando a sus hijos en los periodos de sequía. Sigue. Dios envió un ángel, un mensajero. ¿Para qué? Alimentar a Elías, para sustentar a Elías, para mostrarle: Elías, tu fin no ha llegado. Elías, vamos hacia arriba. Elías, ánimo, ánimo. Y notó lo que dice el texto. El versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, había un camino que seguir. Elías, tienes que continuar con tu propósito. Tú ibas a Horeb a buscar a Dios. Elías, vamos. Y dice que el ángel fue por segunda vez porque era tal la depresión de Elías, tal el desánimo, tal la aflicción, tanto física, mental, emocional, espiritual al mismo tiempo, que él come, duerme. Luego el ángel vuelve por segunda vez y lo hace comer y beber nuevamente, y luego le dice: Elías, largo camino te resta. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el ángel? El mensajero de Dios. Está diciendo así: Moira, vamos, tienes un propósito. Hay que seguir. ¿Pensabas que aquí se acabó todo, hijo? ¿No? Sigue. Tú estás caminando rumbo a Horeb. ¿Quieres respuesta de Dios? No ha llegado. Sigue buscando. Eso está diciendo. El ángel está ahí alimentando, y Dios con su cuidado. Dios está ahí. En la sequía espiritual Dios no está ajeno. Es parte de la divina providencia de Dios. La sequía espiritual es parte del proceso de santificación. Y Dios está ahí guiando. A lo mejor no está como en los primeros tiempos. No está como en el primer amor. No está como en esos periodos de victoria. Sin embargo, ahí está, sutilmente Dios, alimentando, guiando. A lo mejor a través de un hermano diciendo: vamos al culto, vamos a buscar a Dios. A través a lo mejor un mensaje: ánimo. A través de una palabra diciendo así: va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y Dios sigue cuidando a sus hijos en estos periodos de sequía. Y el texto dice: se levantó, o sea, no acabó la vida. Elías estaba ahí deprimido. ¿Vio? Versículo anterior, Elías diciendo: Dios, quítame la vida. Obviamente que el texto no relatan cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo ocurrió aquella depresión. Pero desde un versículo hasta otro, dice que Dios fue, le alimenta, y luego Elías se levantó. Elías no siguió ahí en esa depresión. Se levantó, pues, y comió y bebió, nuevamente comió. Se fortaleció con aquellas comidas, con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días. 40 días, es decir, Elías caminó el doble del tiempo que tomaba el viaje a Horeb. El doble. Tal vez esa sequía espiritual a usted lo tiene estancado y lo está haciendo caminar el doble del tiempo que llevaría. Y cuando llegue al final,
de esa sequía espiritual va a ser, tan fácil se solucionó y tanto tiempo que estuvo ahí. Sin embargo, fueron 40 días literales, pero esos 40 días simbolizaban el fracaso de Israel peregrinando en el desierto. Elías quería morir. Elías estaba reclamando a Dios. Quería ir y mostrar Dios aquí. ¿Y cuántas veces vimos a Israel reclamando a Dios en el desierto? Y el peregrinaje. Sin embargo, no solo recordaba a Israel, sino también a Moisés, o cómo Moisés en el Sinaí, sin comida ni agua, fue sustentado por Dios, esperando un nuevo comisionamiento. Entonces, durante estos periodos de sequía, Dios está ahí. Entonces, le da un nuevo comisionamiento, una nueva misión. Le va a dar Dios. Y Oreb, es lo que decía el otro día Juan Elías, es un nombre alternativo para referirse al monte Sinaí. Es lo mismo. Cuando habla Oreb, es el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley, donde Moisés vio las espaldas de Dios, donde Moisés habló cara a cara con Dios, del monte que Moisés descendió y el pueblo no se atrevía a mirarlo, y Moisés tuvo que cubrirse con un velo. De ese monte se refiere. A ese monte Elías iba. Y en ese monte Moisés recibió órdenes, una nueva misión. Y Dios estaba con Elías, cuidándolo, porque su final no había acabado. Y este monte, el monte Sinaí, se encontraba a 320 kilómetros de Beerseba, donde había dejado a su criado. Vimos que Elías caminó aproximadamente 25 kilómetros. Pongamos 20 kilómetros. Y ahí se quedó para morir. Aún le quedaban 300 kilómetros que recorrer. Sin embargo, viene Dios, lo cuida, lo anima y lo envía. Pero la historia no termina ahí. Versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es importante recalcar que algunos comentaristas dicen que en esa cueva que Elías se mete es la misma cueva donde Dios, cueva o piedra, donde Moisés se cubre para ver las espaldas de Dios. Interesante recalcar eso. Y lo otro es que cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías no estaba, porque algunos malinterpretan y dicen que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. No, Elías estaba pasando un proceso de sequía espiritual, que es parte de la vida cristiana. Y cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? No le está recriminando que Elías está equivocado, está yendo al lugar equivocado, está fuera de la voluntad de Dios. No, Dios le está dando la oportunidad. Dios está queriendo interactuar con Elías. ¿Qué es? Diálogo. Diálogo. ¿Qué es un diálogo con Dios? Oración. Dios quiere eso, que hables con Él. Sin embargo, Elías dice lo siguiente. Él respondió,
He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En los momentos de sequía espiritual, nosotros nos volvemos pesimistas. O sea, Elías está diciendo, mira todo lo que ha pasado, el pueblo no te quiere, Dios no quiere volverse a ti, está en pecado. Han matado a los profetas. Jezabel mató a todo el mundo que creía en Jehová. Y solo yo he quedado. Mira Dios. Y es más, nos movemos pesimistas. ¿Por qué razón? Porque nuestra visión ya no es la misma visión que de Dios, amplia. Ya no estamos viendo el cuadro completo. Estamos enfocándonos solo en nosotros. Aquí. Y eso es lo que hace una persona depresiva, se enfoca solo en sí. Y Elías le muestra a Dios, o le reclama a Dios, le dice lo que está pasando. Y muestra su pesimismo. Elías pensaba que solamente él había quedado. Y vea lo que dice Primera de Reyes 18:4. Vamos a ver al texto, a ver uno atrás. 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Elías era el único. Habían 100 profetas más. 100 profetas más escondidos. Elías no era el único. Entonces nosotros generalmente en estos periodos de sequía nos volvemos pesimistas. Y es más, el pueblo clamó y dijo cuando Elías hizo descender fuego del cielo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. O sea, muchos del pueblo creyeron. No obstante, Elías era la encarnación de todos los cristianos, pesimistas, en esos periodos de sequía. Mira a Dios, nadie cree. Es así. Mira a Dios, nadie de mi familia se convierte. Mira a Dios, tu palabra no fructifica. La iglesia no crece. La persona no se convierte. No creen en ti, Señor. No se vuelven a ti. Estoy yo aquí. Es pensar así. No hay iglesia bíblica en mi ciudad. Soy el único. Dios dice, no. Elías, no. No. Hay creyente. Hay pueblo que todavía no es salvo. Entonces nos volvemos pesimistas porque nos centramos en nosotros, en el yo, en lo que podemos hacer, en lo que está solamente a nuestro alcance. Entonces en esos periodos de sequía las personas, los creyentes, se vuelven pesimistas. Vaya y aconseje a una persona o dele una palabra, una persona con depresión espiritual. Así, pero que esto otro, pero que es. Sí, pero. Que ya me dijeron que orara. Que ya me dieron una palabra. No, bueno, ¿no son o no son pesimistas? Son pesimistas. Que ya no hay cura para esta situación. Nos volvemos pesimistas. ¿Qué más? Versículos del 11 al 18. Vamos a leer una porción más larga. Él dijo, Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se fue a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Sexto, ¿qué más pasa durante estos periodos de sequía? Dios trata con el carácter de sus hijos. En esta porción que acabamos de leer, o ya desde el versículo 9 directamente, ya Dios interviene en la historia de Elías, directamente, porque ya había intervenido con el ángel, estaba haciendo, pero Dios comienza ya directamente a intervenir en la historia de Elías. Y es interesante que el texto relata y dice lo siguiente. Él dijo, Dios, hablando, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, ni tampoco en el fuego. Ambos eran formas con las cuales Dios había manifestado a su pueblo. Eran formas que simbolizaban la ira de Dios, relacionadas con la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y luego el texto muestra y dice, y habla del silbo apacible. Un silbo apacible, o sea, era un viento. Un viento. ¿Ha oído cuando el viento pasa de forma apacible? Eso era. Y ahí estaba Dios. ¿Qué quiere decir? Dios estaba manifestando que Él estaba con su gracia, con su misericordia, con su benevolencia. ¿Y qué tiene que ver esto con el carácter? Tiene que ver mucho. Dios está mostrando a Elías el carácter de él. Muestra obviamente la ira, la justicia, la severidad de Dios, la santidad de Dios, viento, terremoto, fuego, que es parte del carácter de Dios, y el pueblo de Israel conocía eso, los profetas conocían eso. Sin embargo, Dios no se le manifiesta a Elías de esa forma, sino del silbo apacible, la gracia, la misericordia, la benevolencia, el amor de Dios. ¿Por qué razón? Vean lo que dice Elías. Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. He sentido un vivo celo. Refleja el carácter de Elías. Dios trabaja el carácter de Elías, la impulsibilidad, el celo. Obviamente que Dios lo había utilizado para bien, pero era parte de él. La agresividad de Elías. Se estaba trabajando el carácter de él y el posible orgullo de Elías que se podría haber generado debido al ministerio que él estaba desenvolviendo. Hizo descender fuego del cielo. Oró, no hubo lluvia. Oró, hubo lluvia. Mató, ordenó al pueblo a matar 450 profetas de Baal. Todo el pueblo lo hizo. Se aisló, cuervos lo sustentaron. ¿Cuántos milagros?
carácter de Elías estaba siendo trabajado. Estaba siendo trabajado. Celo. Dios, ¿dónde estás? El pueblo no se convierte. Vamos, un milagro. Haz alguna maravilla. Mira, me están persiguiendo. Derrama de tu ira, Señor. Defiéndeme con tu justicia. Haz un milagro, consume a todos. Quémalos. Ahógalos con lluvia. Haz algo, interven. La agresividad, el carácter de Elías estaba siendo trabajado en la sequía espiritual. En esa sequía espiritual, en esos periodos de sequía, Dios está trabajando en nuestros caracteres. ¿Para qué? Para quitar sobre todo el orgullo por causa de las experiencias que tuvimos anteriormente con Dios, por esos pics espirituales que tuvimos, por esos auges, por esos clímax espirituales que tuvimos en el pasado. Dios comienza a trabajar la sequía espiritual, el carácter. Y Dios nos lleva ¿a qué? A la oración, dijimos, el diálogo de Dios, y también a su palabra. Era la palabra de Dios la que estaba saliendo de la boca de Dios. Y ambas cosas nos enseñan que la dependencia de Dios, que es lo opuesto al orgullo. O sea, ya no depende de mí, no del centro, no, de Dios. El centro es Dios y no yo. Entonces, en aquellos periodos de sequía, Dios trabaja nuestro carácter. Nuestro carácter. Y vamos a leer nuevamente el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Séptimo, el servicio a Dios no termina en los periodos de sequía. El ministerio de Elías aún no terminaba. Aún quedaban cosas por hacer. La misión de Elías no había terminado. No había terminado. Elías tenía que ungir a Hazael, rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como sucesor de él. Si vemos, al único que Elías ungió fue a Eliseo. Los otros ungimientos fueron llevados a cabo por Elías, si no me equivoco, a Hazael o a Jehú, y el otro por un criado de Elías. Pero ¿por qué están aquí primero? Es interesante que por qué están primero. Porque en realidad lo único que haría Elías es ungir a Eliseo, para que luego él hiciera todo lo demás. Le está dando ánimo Dios y diciendo: tu servicio no ha terminado. Tu servicio a mí no ha terminado. Mira, esto queda por hacer, pero tú eras esto. Todavía no termina. Elías, tu servicio no ha acabado. Aún tienes que ungir a Eliseo. Tu misión, tu propósito por el cual yo te llamé, todavía no termina. Y es más, en los periodos de sequía no va a terminar su vida. No va a terminar su vida en un periodo de sequía. No va a terminar. ¿Terminó la vida de Pablo en un periodo de sequía? No. Él escribe, los hermanos respondían. ¿Terminó la vida de David en un periodo de sequía? No. ¿Terminó la vida de Jesús en un periodo de sequía? No. ¿Terminó la vida de Elías aquí en un periodo de sequía? No. Entonces su ministerio, su servicio a Dios no ha terminado en un periodo de sequía, es decir, no terminó ahora. No ha terminado, mi hermano.
Su servicio a Dios tampoco, al igual que Elías, ha terminado. Queda una gran comisión en la que debemos trabajar. Aún queda camino, estamos así como Elías, a lo mejor ahí. Viene el ángel, vamos, algo camino te resta. Luego va a aparecer Dios por este otro lado. Vamos, continúa. Mi hermano, quizás, tal vez, usted va a predicar a una persona que no conoce. Sin embargo, a través, a lo mejor, de esa persona va a impactar el mundo de tal forma como Eliseo lo hizo. Y nosotros no lo sabemos. Su ministerio no terminó, su servicio a Dios no terminó, la gran comisión no terminó. Quizás de ahí, de donde usted menos espera, Dios va a levantar a uno para causar un impacto en este mundo entero. Y Dios lo quiere ganar a esa persona a través de su predicación. ¿Está viendo que todavía queda por delante? A lo mejor su visión está igual que Elías, reducida. Aquí el problema, no puedo. Aquí depresión, tristeza, angustia. Es que son tantas cosas, ya no aguanto, no soporto. ¿Cómo voy a predicar si no soy capaz de ni siquiera resolver mi vida? A lo mejor está así. Dios está por el otro lado ahí, obrando, sustentando, trabajando aquí, guiando, ordenando, orquestando todas las cosas para sacarlo de una vez de ese periodo de sequía, llevarlo a un lugar preciso, predicar y tal persona se va a convertir. Mi hermano, es así. Los periodos de sequía no acaban con nuestro servicio a Dios. Es parte de la vida cristiana. Es parte de nuestra vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Los periodos de sequía espiritual son parte de la vida cristiana. Los periodos de sequía espiritual son necesarios para trabajar en nuestro carácter. Estos periodos nos enseñan a vivir por fe y no por emociones. Por fe. Grábese eso. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Por la fe y no por las emociones. Y donde mayor se experimenta el vivir por fe es en esos periodos de sequía. Donde mayor experimentamos el vivir por fe en esos periodos de sequía. Como dice Leonard Ravenhill, Cristo será todo en tu vida cuando no tengas nada más que a Cristo. Es decir, donde no tengas nada más que sujetarse. ¿Cuándo será todo? Cuando experimente esos periodos de sequía. Porque vive por fe, se sujeta a Cristo por fe, porque no tiene nada más que sujetarse. Entonces, esos periodos de sequía nos enseñan a vivir por fe y no emociones, ni tampoco evidencias, cosas tangibles que Dios haga a favor de nosotros. No, por fe, por fe. Andamos por fe y no por vista. Estos periodos de sequía espiritual nos ayudan a mortificar nuestro orgullo. Lo vimos en la vida de Elías. Y nótese, interesante que la vida de Elías era aislamiento, luego el llamado de Dios, la preparación y victoria, triunfo, triunfo, triunfo. Y justo, por casualidad, por suerte, antes de morir, él experimenta sequía espiritual. Sin embargo, cuando muere ya, antes de ser arrebatado por Dios, que no murió, fue arrebatado por Dios de esta tierra. Y es justo, antes de ser arrebatado por Dios, él experimenta un periodo de sequía. Es interesante, porque la vida de Elías podía haber sido perfecta, sin periodos de sequía, y ser arrebatado por Dios y listo. Pero la vida cristiana no es así. Dios no la quiso así. Y lo dejó registrado en la vida de Elías justo antes de morir. Justo antes del clímax que él iba a experimentar con Dios. De
de tener respuesta de Dios, de ungir a Eliseo y luego de ser arrebatado de esta tierra y no ver muerte. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Los periodos de sequía vienen precedidos de una experiencia espiritual extraordinaria. Pero posterior a eso experimentamos experiencias con Dios mayores de las que hemos experimentado después de las sequías espirituales. Los periodos de sequía espiritual no son para siempre. No son para siempre. Saque eso de su cabeza que va a estar siempre así. No estará siempre así. No estará. Y Dios está al lado de sus hijos durante esos periodos de sequía espiritual. Dios está de otra forma. No siempre va a ser igual. Pero Dios va a estar ahí. Dios está ahí. Dios estuvo con Elías, sustentándole, guiándole, hasta que Él mismo se le aparece. Hasta que Él mismo se le aparece. Yo creo que esta predicación usted la guarde en su corazón. Si usted no ha experimentado periodos de sequía, téngalo por seguro que lo va a experimentar y que esta palabra le va a servir. Otra cosa que yo quiero mencionar aquí es que durante los periodos de sequía, nótese mi hermano, durante esos periodos de sequía espiritual, en esos periodos cuando nosotros estamos más débiles, más frágiles, más vulnerables, donde pecamos, fallamos, cuestionamos, nuestra fe es movida, el mundo nos acecha. Satanás y sus demonios quieren aniquilarnos. Y es, sin embargo, en esos periodos de sequía, donde estamos más bajos, más débiles, es en esos periodos que Dios nos lleva a la victoria. Es en esos periodos que Dios vence el pecado. Es en esos periodos que Dios vence a Satanás. Cristo, llevado al desierto, desde que Él llegó, comenzó a ser tentado. Sin embargo, cuando ya estaba más exhausto, cuando ya el cuerpo ya no le daba, cuando ya estaba abatido, se aparece Satanás. En los relatos del Evangelio muestran que aparece Satanás y comienza a tentarlo mayor, más y va una a otra y otra. Sin embargo, Cristo vence todo. ¿Dónde lo venció? En el desierto. ¿Dónde lo venció? En la prueba. ¿Dónde lo venció? En la sequía. ¿Dónde lo venció? Lo venció en esa misma situación que usted y yo estamos. Ahí Él lo venció. Ahí ganó la victoria. Ahí obtuvo victoria sobre el mundo, sobre Satanás, sobre la carne, sobre el pecado, sobre todo. ¿Dónde? En la sequía. Y ahí es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, me glorío en mis debilidades. Cuando soy débil, cuando estoy en periodo de sequía, Dios no está ausente, Dios sigue operando. Y es ahí donde Dios origina las victorias. La victoria sobre el mundo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre sus enemigos en los periodos de sequía, en el desierto llamado prueba. Ahí vencemos, ahí Dios ejecuta mayor gracia, aunque nosotros no la vemos, no la sentimos, pero Dios sigue operando activamente, más presente que nunca. La victoria llega, mi hermano. La victoria llega. Los periodos de sequía no son para siempre. No son para siempre. Yo sé que es duro, es duro. Nuestra alma se aflige, agoniza, se estremece, llora, gime inexplicablemente. Inexplicablemente. Y esos periodos de sequía, como dijimos, se caracterizan por una profunda tristeza, por una profunda depresión espiritual. Y usted no es el único que la ha sufrido. Vea la biografía de Spurgeon.
Spurgeon pasó periodos de sequía tremendo, depresión espiritual tremendo por causa de su enfermedad. Hay relatos que dicen que Spurgeon no era capaz de salir de su cuarto y que personas tenían que cargarlo para sacarlo de su cuarto. Vea la vida de David Brenner. Si quiere un periodo de sequía o depresión espiritual, no hay mejor ejemplo que la vida de David Brenner. Qué hombre de Dios. Sin embargo, vivió periodos espirituales densos, profundos. Sin embargo, el legado que él dejó fue tremendo. El diario de David Brenner, un diario biográfico, influenció a quién? John Wesley, William Carey, Jim Elliot y a otros hombres de Dios. Dios estaba obrando en la vida de David Brenner sin él darse cuenta. Es como Elías, no terminó. Es dejando su Elías, dejando escrito su biografía. David Brenner muere, parte de esta tierra, vivió periodos de depresión por causa de su tuberculosis, murió con 29 años de edad y dejó un registro que era de él. Viene en la divina providencia, Jonathan Edwards lo toma, lo publica y comienza. Es como si Elías estuviese ungiendo a Eliseo. Y comienza. John Wesley, William Carey, el padre de las misiones modernas. John Wesley, el pionero de la iglesia metodista. Jim Elliot, quien fue a hacer misiones en el interior de Ecuador. Y lo leímos nosotros. O hemos leído extractos de ese diario que ha influenciado nuestras vidas. ¡Wow! La vida no termina con un periodo de sequía. Y los periodos de sequía son densos. Ya hemos experimentado eso cada uno de nosotros de diferentes formas. Son periodos donde la fe vacila, donde en ocasiones queremos desistir, no ir al mundo, sino es tanta la necesidad de paz que ya no sabemos qué hacer. Y queremos desistir tratando de buscar en algo más paz. Sin embargo, Dios está ahí diciendo, calma, hijo, calma. Colocando su mensajero, alimentando, proveyendo, rodeando, hasta que un día Dios dirá, stop, pare, venga, venga. Y notó como Dios le dice a Elías, lo saca de ese periodo de depresión, a pesar del carácter de Elías, lo que Dios estaba haciendo, no fue con fuego, no fue con el viento, no fue con el terremoto, no fue Dios así, mira, y vamos, no, fue un siervo apacible, fue Dios tomando así, tranquilo hijo, tomando de un lado, de un brazo, de la espalda, tranquilo aquí, es como el padre del hijo pródigo, tomando ese periodo, tranquilo hijo, aquí estoy. Y el hijo puede sentir las manos de Dios, el obrar de Dios, tranquilidad, la gracia de Dios, la divina providencia de Dios, a Dios operando y de repente como que los ojos espirituales se abren y se da cuenta que Dios estuvo siempre con él. Gloria a Dios. Vamos a orar.